Durante la Edad Media, momento en que Europa entera estaba sumida en tinieblas, la ciudad de Toledo fue el centro de interconexión entre tres culturas, la europea cristiana, la árabe y la judía. Estas tres culturas se intercambiaron y permitieron el retorno de Aristóteles y Platón a Europa, pues Europa conoció a estos a través de los árabes. Toledo fue la primera gran ciudad musulmana reconquistada por los cristianos, islamizada durante 370 años. La llegada de Alfonso VI en 1085 trajo consigo, además de la devolución del culto católico, a los mozárabes, castellanos y francos que componían el ejército vencedor y que convivirían desde entonces con los judíos y árabes que, hasta este instante, poblaban la ciudad. Como en otras capitales del Andaluz, los cristianos a su llegada encontraron grandes bibliotecas repletas de obras cuyos contenidos eran desconocidos para ellos. Los árabes, en su expansión por el Imperio bizantino, asimilaron, tradujeron, estudiaron y conservaron las obras más importantes de la cultura griega, persa e india y las trajeron consigo hasta la península ibérica. Ese legado cultural, junto a los trabajos de investigaciones desarrollados por los grandes sabios árabes y judíos forjados a lo largo de los años de ocupación, derivó en un movimiento cultural de alta importancia para la literatura y el conocimiento en la península ibérica y en el resto de toda Europa, apodado Escuela de Traductores de Toledo. El rótulo Escuela de Traductores de Toledo abarca del siglo X a los distintos procesos de traslación e interpretación de textos clásicos greco-latinos que habían sido vertidos del árabe o del hebreo a la lengua latina, sirviéndose del romance castellano o español como lengua intermedia, o directamente de las emergentes lenguas vulgares, principalmente al castellano. El fenómeno cultural que en ese entonces se desarrollaba en Toledo no debe entenderse como un centro educativo con profesores y estudiantes, sino más bien un grupo de personas que trabajaron juntas o siguieron unos métodos comunes para trasladar a Europa la sabiduría de Oriente y en especial a los antiguos griegos y árabes. Las universidades europeas se habían alimentado hasta aquel momento de la cultura latina, y aunque se tenía conocimiento de la existencia de los grandes filósofos griegos, no existían traducciones y se ignoraba el contenido de su obra. Los árabes, en su expansión por las tierras de Bizancio, heredera de la antigua Grecia, tradujeron y conservaron las obras de aquellos autores y, finalmente, las trajeron consigo hasta la península ibérica, junto con un ingente bagaje cultural que ellos mismos habían generado. A partir de 1085, año en que Alfonso VI conquistó Toledo, esta ciudad se constituyó en un importante centro de intercambio cultural, permitiendo así el renacimiento filosófico, teológico y científico, primero de España y luego todo del occidente cristiano. Al comienzo de este fenómeno, impulsado por el arzobispo Raimundo Jiménez de Rada, se tradujeron fundamentalmente obras de filosofía y religión del árabe al latín. Las universidades europeas comenzaron a conocer las obras de Aristóteles y también se tradujeron el Corán y los Salmos del Antiguo Testamento. El arzobispo Raimundo quiso aprovechar la coyuntura que hacía convivir en armonía a cristianos, musulmanes y judíos, auspiciando diferentes proyectos de traducción cultural demandados en realidad por todas las cortes de la Europa cristiana. Se sabe, por ejemplo, que Alfonso el Sabio alentó el centro traductor que existía en Toledo, fundando en Sevilla unas escuelas generales de latín y de arábigo que nacen ya con una vinculación claramente cortesana. Igualmente fundará en 1269 la Escuela de Murcia. Es así, pues, que no cabe hablar de una escuela de traductores propiamente dicha, y ni siquiera exclusivamente en Toledo, sino de varias y en distintos lugares. La tarea de toda esta escuela fue continua y nutrida por los proyectos de iniciativa que las mantuvieron activas al menos entre 1950 hasta la muerte del monarca en 1284, aunque la actividad de traducción no se ciñera exclusivamente a ese paréntesis. Tras una fase de transición, con la llegada de Alfonso X en el siglo XIII, comienza su segundo periodo, una etapa en la que se realizan las traducciones de los tratados de astronomía, física, alquimia y matemáticas. El gran impulso que este monarca dio a la Escuela de Traductores de Toledo supuso que este organismo recopilara un gran caudal de conocimientos, que el rey encauzó a través de la edición y composición de algunas de sus obras. La Escuela de Toledo alcanzó tanta fama que fue visitada por numerosos eruditos extranjeros, entre ellos Pedro el Venerable, que encargó una traducción del Corán al traductor judío Pedro de Toledo, quien la terminó en 1143. Alfonso X mandó instalar un observatorio astronómico en el famoso castillo de San Servando en Toledo, y allí se calcularon las tablas alfonsíes, que
que todavía 3 siglos más tarde admiraban al célebre astrónomo polaco Copérnico, quien las estudiaba y anotaba de su puño y letra. En este segundo periodo, las traducciones no se hacen al latín, sino al castellano, y los métodos de traducción evolucionaron con el tiempo. De entre todos los que compusieron y trabajaron en esta institución, cabe destacar la labor realizada por traductores como Gerardo de Cremona, Domingo Gundinsalvo o Abraham Alfaquí, quienes contribuyeron a la expansión por Europa de los grandes conocimientos descubiertos por los cristianos a la llegada a la ciudad de Toledo. Los grandes responsables de la expansión de estas obras fueron los árabes, que después de su expulsión la expandieron por todo el territorio europeo, incluso hasta Asia. Es de resaltar cómo en aquella época se produce este fenómeno de convivencia y tolerancia entre culturas y religiones tan distintas. Es necesario recordar el altísimo grado de analfabetismo de la época y la falta de información. Bueno, gráficamente esto es lo que sucedió en Europa. Aquí presenciamos el mapa de Europa. En el segundo mapa de Europa se muestra cómo los musulmanes invadieron Toledo. En nuestro tercer mapa se muestra las invasiones cristianas a Toledo. En nuestro último mapa se muestra cómo los árabes expandieron por toda Europa las obras traducidas.